Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda de nueva cuenta Juan Francisco Pérez, dándote la bienvenida a este evento, Lean Construction, Innovación en la Gestión de Proyectos de Construcción. El día de hoy vamos a tocar el tema de la gestión de riesgos. Muy bien, ¿y qué podemos decir ahora de la gestión de riesgos? Bueno, la gestión de riesgos es una de las metodologías necesarias en todo proyecto para garantizar que si un problema va a ocurrir, tengas tú un plan alternativo para garantizar que eso sea resuelto apropiadamente. Es decir, la gestión de riesgos es una metodología que ayuda a identificar sistemáticamente los modos de falla potenciales en un sistema, servicio, producto u operación de manufactura y que son causados por deficiencias en los procesos de diseño o que son problemas inherentes al producto. Ya lo veremos con detalle. Lean Construction en lo particular para la gestión de riesgos tiene una herramienta singular que se llama AMEF, Análisis Modo Efecto Falla, y hoy la vamos a estudiar en esta charla. El modo Análisis Efecto Falla de Lean Construction tiene un indicador que permite establecer la logística para atacar el riesgo y se llama NPR, número de prioridad de riesgo, que es el indicador del potencial de riesgo que se puede presentar en el proceso constructivo con base a las características de severidad, detección y ocurrencia. Te pongo un ejemplo. Si tú tienes una losa que lleva acero y una pieza de varilla debe ir solapada, traslapada 10 centímetros y no fue solapada, no fue traslapada, ¿te generará un problema? ¿A la postre tendrás un problema? No lo sé, puede ser que sí. Ahora imagina un problema diferente. Tienes una columna y en esa columna la cantidad de acero no fue la adecuada por el calibre de acero o por la cantidad de piezas que deben ir unidas ahí. En ese armado de acero, en ese habilitado de acero, no se incluyó lo que es apropiado. ¿Cuál de los dos problemas crees que sea más severo? Yo pensaría que sería más severo la columna. Segunda pregunta, habilidad de detección. ¿Cuál de esos dos problemas crees que sea más fácil detectar? ¿La columna o la losa? Yo pensaría que la losa, porque tal vez tengo inicio de operaciones y puedo estar más tiempo dedicado a esos procesos. ¿Y qué tan posible o tan frecuente es que ocurra? Mira, yo pienso que el traslape, solape de las varillas podría ser más frecuente. En el de la columna, un poquito menos. Bueno, si te das cuenta, yo te presenté dos conceptos de obra y los califiqué en severidad, detección y ocurrencia. Con base en ello, si yo empiezo a darles un valor, ejemplo, severidad, es la determinación de la seriedad del efecto del modo de la falla potencial en el servicio o directamente al cliente. Detección es una evaluación de la probabilidad de que los controles del proceso detecten el modo de falla antes de que pase al siguiente proceso. Ocurrencia se refiere a la frecuencia con la cual el modo de falla está proyectado para ocurrir como resultado de una causa específica. De esos dos ejemplos que yo te puse, vamos a multiplicar qué tan severo, la capacidad de detección y la capacidad de ocurrencia. ¿Qué número nos dará? Pues hasta ahorita no sé cómo calificar severidad. Te voy a mostrar. La severidad la podemos calificar del 1 al 10. Le vas a dar un 10 si es muy alto el grado de severidad cuando este modo involucre problemas potenciales de seguridad y o cumplimiento con reglamentos gubernamentales. Le vas a dar un 8 si hay un alto grado de insatisfacción al cliente o puede ocasionar problemas a los procesos subsecuentes o una falla de producto, el cual resultará muy probablemente en una queja o rechazo del producto. La falla puede ser detectada durante las pruebas finales del producto antes de ser entregada al cliente. O le darás un 1 si es ilógico, exagerado, que esa falla pueda llegar a presentar un problema. Aquí me aparece, por ejemplo, el tema del traslape, ¿no?, de la losa. No se traslapó 10 centímetros, se traslapó 5 centímetros. Probablemente el cliente nunca encuentre la falla. Pues le damos un 1. ¿Qué pasa con la ocurrencia? Bueno, si es muy alta la probabilidad de que ocurra,
y que la causa es casi inevitable, le vas a dar un 10. Si hay una alta probabilidad de ocurrencia o procesos similares tienen experiencias de fallas repetidas, el proceso no está dentro del control estadístico, le vas a dar un 8. Pero mira, si es muy remota la probabilidad de ocurrencia, ninguna falla ha sido asociada con procesos idénticos, o el proceso está dentro de un control estadístico. ¿Qué significa control estadístico? Que más o menos está dentro de lo tolerable, dentro del rango de aceptación y rechazo. Por lo tanto, dale un 1. ¿Y qué pasa con la detección? Bueno, si tú tienes la certeza absoluta de que no lo vas a detectar, los controles no podrán detectar la existencia del defecto, dale un 10. Si la detección es muy baja, los controles de la organización, tu supervisión, probablemente no la detecten, o que incluso le llegue hasta manos de clientes porque tú no lo pudiste detectar, dale un 9. Es decir, mientras más alto el número, más mala nuestra capacidad de detección. Ahora, que si tú eres muy bueno y ese problema lo vas a poder detectar, si tus controles detectarán la existencia del defecto antes de que el producto pase a la siguiente etapa del proceso, o si es importante el control de las materias primas de acuerdo a las especificaciones, es decir, si desde el almacén ya llevas un control o tienes un insumo certificado, ya, le das un 1. La capacidad de detección es muy buena. Entonces, si te das cuenta, tienes severidad, ocurrencia y detección con 3 números. Si los 3 números fueran 1, yo multiplicaría 1 por 1 por 1. El resultado seguiría siendo 1. Pero si yo multiplicara 10 por 10 por 10, el resultado ahora sería 1000. Entonces tienes un rango de número de prioridad de riesgo, que es un indicador de la MEP, desde 1 hasta 1000. ¿Qué pasaría si estás estudiando el proyecto y te das cuenta que hay elementos estructurales que si se llegara a presentar un problema sería severo, ocurriría muchas veces y no lo podríamos detectar? Pues le darías el 10, ¿verdad? A cada una de esas variables le darías el 1000. Y si es un 1000 y lo sabes hoy, ¿qué vas a hacer? Bueno, lo primero que yo te recomiendo es establecer puntos de control. Seguramente tú ya aplicas algún punto de control como una prueba hidrosanitaria o una prueba eléctrica. Ese punto de control te dice que tienes que detener la operación hasta no hacer la inspección de ese elemento o de ese proceso. Lo mismo ocurre con el AMEP. Si tú sabes que hay un número de probabilidad de riesgo 10 por 10 por 10 igual a 1000, tendrás que detener el proceso y no avanzar hasta no certificar en esa zona, en ese proceso, en ese elemento, que todo cumple. Ahora, si no quieres recargar procesos de supervisión, puedes generar pokayokes. ¿Qué es un pokayoke? Pues es un documento que detalla a mayor grado de profundidad el cómo se tiene que abordar esos problemas o ese proceso antes de que ocurra el problema. O seguramente creas implementos como gauge, como marcos metálicos, como escantillones, algo que te permita garantizar que el error no se va a presentar, porque hay un NPR alto, el riesgo está latente. Y si me voy yo a la ley de Murphy, dice que si algo va a ocurrir, ocurrirá y en el peor momento. Así que cúrate en salud, decimos en México. Establece los controles apropiados antes de que el problema se presente. Aquí te dejo un documento que te permite registrar las N posibilidades de riesgo y de qué forma se te puede llegar a presentar en ocurrencia, en severidad, en detección. Por ejemplo, la generación de estructura e instalaciones, puede haber un problema que sea la incongruencia de información, la incompatibilidad de material y la estructura. Y ahí empezamos a rankear 5, 9, 6 y multiplicamos y nos da 270 o 24 o 84 o 108. Y cuando tienes 270, del lado derecho tienes la proactividad. ¿Qué hay que hacer? Ejemplo de las recomendaciones en este documento es consolidar alcances de proveedor, generar criterios de cumplimiento,
o no trabajar con estudios preliminares, sino validar la vigencia de la información, o establecer puntos de control, esos puntos de no retorno. Te voy a mostrar una herramienta más para gestionar el riesgo. Se llama selección por ventajas, Choosing by Advantages. En esta metodología, que es subjetiva porque tú y tu equipo la van a calificar, está diseñada para poder tomar decisiones con datos mejor estructurados cuando se desea decidir acerca de dos o más alternativas que son mutuamente excluyentes. Es decir, que probablemente no tengan el mismo costo. Por ejemplo, ¿sobre qué decidir? ¿Sobre contratistas generales, mayores? ¿O sobre tener destajistas individuales para cada proceso que todos te reporten a ti? ¿Qué será mejor? O tal vez tengas dos insumos, uno que sea un acabado cerámico y otro una piedra galarza. ¿Qué será mejor si los dos traen el acabado muy similar, pero probablemente no el mismo costo? Tú dirás, yo puedo decidir con base en experiencia, pero cuando no estás experimentado con respecto a esas dos decisiones, cuando no estás experimentado con base en esa región, en ese tipo de proyecto, pero sí tienes que decidir entre alternativas, ¿qué decides? Estoy seguro que recolectas datos y con base en esos datos tomas la mejor decisión, que siempre tomas decisiones informadas. Hablemos un poquito de esta metodología de 7 pasos. Primero, tienes que tener alternativas. 2 o más personas, materiales, cosas o planes sobre los cuales quieres decidir. Segundo, los factores de la decisión. Es decir, si lo que tú quieres comparar es el precio, la disponibilidad, la capacidad, la experiencia, es decir, ¿qué valor es relevante para ti para tomar la decisión? Por ejemplo, tal vez el precio no sea un factor de decisión para ti, sino que ese subcontratista esté certificado. Entonces el factor será o el precio o las certificaciones con las que cuente este profesional, esta compañía. Los criterios son los estándares de decisión, es decir, el que tenga más o el que tenga menos. El que cumpla mejor, el que tenga menos, es deseable o es exigible. Vamos aquí como que modulando la decisión. Ok, atributos. Los atributos ya son las características, cantidades o cualidades de cada una de las alternativas, detalles o propiedades. Si tú hablaste de certificado, te puede mostrar un certificado por una institución o por otra, y entonces tú ya decides qué atributo es de mejor valor para ti. Y por ende, la ventaja, tu decisión que se va a concentrar en esta ventaja mayor, es ese diferencial de quién tiene más. Si tu criterio de decisión era ese, el que más, mejor, o quién tiene menos, si tu decisión era el que menos, era mejor. Muy bien, te voy a mostrar un ejemplo para que podamos entender esta metodología. Aquí tienes dos alternativas. Mi factor de decisión es el peso. El criterio más liviano es el mejor. El atributo es 9.1 de un bloque y 23.2 kilos de otro. La diferencia, lógicamente, la vas a encontrar en el más liviano y te vas a decidir por él. Así de sencillo. Hicimos una comparativa entre diferentes factores, pero en este caso solamente fue el peso, y encontramos la mejor. ¿Qué te parece si ahora hacemos el análisis de 3 constructoras que tú vas a subcontratar? Tus factores serán experiencia, costo y disponibilidad de personal. Y las alternativas con las que tú estás negociando es Mirado Constructores, Constructora Azul, Constructores y Asociados. Tú puedes analizar el atributo de cada uno de esos factores y describirlo.
ha trabajado con grandes proyectos, su costo es 100 millones, carece de personal en la región, bla, 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 y bla, bla, bla. Y empiezas a integrar muchos atributos y muchos factores. Lo interesante aquí es que tú empiezas a calificar cuánto vale para ti cada uno de esos atributos. Por ejemplo, yo le doy 100 puntos a aquella propuesta que en costo esté entre 50 y 70. Y le doy 90 puntos si tiene personal en la región. Pero, por ejemplo, le doy 20 puntos si carece de personal en la región, aunque tenga el costo más barato. ¿Sí? Yo voy dándole una ponderación a cada uno de esos atributos y, lógicamente, los atributos suman. 70, 30, 20 nos da 120. 40, 80, 90, 210. 50, 100, 90, 240. Y al calificar los atributos, me doy cuenta de que constructores y asociados es la mejor opción. Y ahora, no solamente estoy calificando por precio, también califico por experiencia, por personal, y le puedo agregar 5 factores más. Si provee material, si él lo fabrica, si está certificado, si su personal operativo también incluye algún tipo de certificación, si ha trabajado conmigo anteriormente. Esta es la metodología selección por ventajas. Espero que te haya quedado claro y de alguna forma lo estés pensando pronto en aplicar. Puedes graficar si también lo deseas. Ahí podemos ver esa bolita roja de constructores y asociados que fueron quienes ganaron en este proceso de selección por ventajas.